Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar antes de comenzar con la prédica y vamos a orar. Padre amado, Señor bendito, queremos acercarnos a ti en el nombre de Jesús para poder, Señor, hablar contigo, dejar las cosas que tenemos en nuestro corazón, Señor. Te rogamos, Padre, por este tiempo que vamos a tener de escuchar tu palabra, Señor. Gracias por dejar este tiempo para poder aprender de ti, Señor, para seguir creciendo, seguir reflexionando en lo que tienes para nosotros, Señor. Queremos pedirte tu ayuda, el auxilio del Espíritu Santo para poder aprender de lo que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos crecer constantemente y lo podemos hacer solamente escuchando tu palabra. Así que dejamos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, por favor abran su Biblia en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 15, y es un tiempo especial que vamos a estar viendo. Así que, si ya lo tienen, no vamos a dar lectura ahora, son 35 versículos, va a ser muy largo, pero si tienen en sus boletines, si tienen sus Biblias, sería lindo que siempre traigan su Biblia, así que vamos a ver lo que tiene el Señor para nosotros. La anterior semana hemos terminado de ver el capítulo 14, ¿no? Hemos visto lo que ha sucedido. Esto más o menos ya es el fin del primer viaje misionero. Pablo y Bernabé están viajando, han estado predicando y han llegado a Sticonio primero. En esa ciudad nos dice que han estado mucho tiempo, predicaron el Evangelio, muchos se convirtieron, pero como siempre los judíos incitaron a los gentiles, los amenazaron a tal punto que querían apedrearlos. Así que Pablo y Bernabé tuvieron que huir, tuvieron que salir de esta ciudad, tuvieron que ir hasta Listra, que también lo vimos el anterior domingo. Llegaron a Listra y ocurrió todo lo contrario que en Iconio, ¿no? En Iconio estaban siendo perseguidos, en Listra querían adorarles, querían rendirles culto, pensando que Pablo y Bernabé eran dioses que habían bajado y que habían descendido para estar con ellos. La multitud, esa gente, estaba pensando que Pablo y Bernabé eran Zeus o Júpiter y Hermes o Mercurio. Pero viendo todo lo que estaban haciendo la multitud, Pablo y Bernabé rasgaron sus vestiduras. No podían rasgar sus corazones porque estaban dentro, estaban tan indignados por lo que estaba pasando que ellos pidieron que no lo haga. La gente no entendió. Así que cuando tratan de persuadir a estas personas que dejen de hacer esto, la multitud y también los judíos que habían llegado incitan a toda esta gente. Así que apedrean a Pablo, y hemos dicho la anterior semana que estaban adorándolos en un principio y luego quieren apedrearlos. Imagínense, la gente es loca cuando está así. Entonces, viendo esto, Pablo es apedreado, pensaban que estaba muerto, lo dejan ahí, pero Pablo se levanta y vuelve a entrar a la ciudad, predica y al día siguiente salen, siguen viajando. Y cuando salen, están regresando hasta Antioquía, a la iglesia que les había enviado a predicar. Y cuando regresan hasta esa iglesia, se quedan ahí un año. ¿Se imaginan? Ya han regresado del viaje, están un año, están trabajando, están enseñando la palabra de Dios y de repente sucede algo. Quisiera que vean el versículo 1 de este capítulo. Sucede algo, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Un día de esos llegaron los judíos, venían desde Jerusalén. Claro, los hermanos los reciben, le dieron la bienvenida, pero estos judíos comenzaron a enseñar cosas que no eran correctas. Estaban enseñando cosas que no estaban bien. Así que han tocado un tema que ha producido un
gran confusión, ¿no? Trajo división a la iglesia de Antioquía. Y como había tal alboroto, tal desorden en la iglesia, porque este grupo de judíos estaba enseñando falsa doctrina. Imagínense cómo estaba la iglesia. Los creyentes de esa época dijeron, tenemos que darle solución a este tema. Tenemos que reunirnos, tenemos que estudiar, porque este es un tema muy polémico. Queremos estudiar para dar respuesta a todos los hermanos, a todos los creyentes. Y a partir de esto, ahí se formó lo que se conoce como el primer concilio cristiano de la historia del cristianismo. Nos va a tocar, hermanos, a nosotros como iglesia, muchas veces reunirnos también para estudiar. Nos va a tocar reunirnos para tocar ciertos temas, ¿no? Y vamos a tener que tomar una posición en estos temas. Porque en este tiempo en el que estamos viviendo hay que tener mucho cuidado con hablar, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo la sociedad en este tiempo. Mucho cuidado con lo que dices. Debes tener consideración, porque hay hombres y mujeres que son muy sensibles, que son muy delicados, que son emotivos y debes tener cuidado. En esta sociedad ahora todo es relativo, no hay verdades absolutas. Sin embargo, en la iglesia, la comunidad, vamos a tener que sentarnos, vamos a tener que estudiar ciertos temas que son difíciles. ¿Qué hacemos con la homosexualidad, por ejemplo, hermanos? ¿Qué pensamos del divorcio? ¿Un cristiano se puede volver a casar? Tenemos que preguntarnos, ¿qué dice la Biblia sobre los tatuajes? ¿Qué hacemos cuando dos personas del mismo sexo vienen a la iglesia y dicen, queremos casarnos? Nosotros también queremos contraer matrimonio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer con el empoderamiento de la mujer en la iglesia? ¿Eso es bíblico? ¿Qué vamos a responder con tantos temas éticos que están surgiendo aquí en la sociedad? ¿Cómo vamos a responder? Así que a lo largo de la historia, hermanos, la iglesia ha tenido que estudiar, se ha tenido que definir, para decir, para instruir. Esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que enseña. Ahora, hermanos, en la iglesia, la comunidad, deseamos que la Biblia sea nuestra máxima autoridad. La autoridad por encima de los pastores, autoridad por encima de los ancianos y líderes. Queremos acercarnos a la Biblia y estudiar estos temas. Porque como iglesia también tenemos que posicionarnos, tenemos que definirnos. Porque en esta sociedad, como les decía, está todo mal. Nada se define, nadie tiene una posición. ¿Cuál es el pensamiento de hoy día? La gente dice, ¿a ti te parece que está bien eso? Sí, a mí me parece que es lo otro. ¿Tú crees que es blanco? Sí, bueno, yo creo que es negro. Ahora la gente dice, es importante que nos respetemos. ¿Sabes? Lo importante es que no nos juzguemos, eso están diciendo. Y por supuesto, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero te dicen, no vas a imponer nada, no tienes que ser radical, no seas intolerante, más bien tienes que ser comprensivo. Muchos piensan y dicen, si en esta tu iglesia te enseñan algo que va en contra de tus creencias y no te respetan, bueno, no toleres, sal de esa iglesia. Hay muchas iglesias donde puedes congregarte. Ese es el pensamiento que hay en este tiempo. Hermanos, si nosotros no enseñamos, si nosotros no tenemos una posición firme, si nosotros no nos definimos en ciertos temas que son difíciles a la luz de la palabra de Dios, seguramente vamos a estar perdidos como iglesia, seguramente. Vamos a estar tan perdidos como está perdida la sociedad. La anterior semana ha terminado los partidos de la Eurocopa y también los partidos de la Copa América, ¿no? Seguro que muchos de nosotros hemos estado muy atentos a lo que estaba pasando. Pero ahora yo quisiera que se imaginen, estamos en el último partido, en el partido final. Vienen, entran y nos llaman y nos dicen, ya no va a haber VAR, no va a haber árbitro, no van a existir reglas. Vamos a poder jugar con 3 balones. Se puede jugar además con las manos. Todo vale. ¿Qué creen que pasaría? Seguramente que en menos de 3 minutos todo se convertiría en un caos.
todo se convertiría en anarquía, en desorden, seguramente. Y saben, hermanos, eso está pasando en este tiempo, en la sociedad en la que vivimos. No hay reglas, no hay límites, no hay árbitro, todo vale. La sociedad ha dicho a Dios, quítate de en medio, no te queremos. Es pura anarquía, un caos inmenso. Si no nos definimos, si no decimos lo que la Biblia dice, si no ponemos a Dios como árbitro, vamos a estar perdidos. La sociedad es un caos, cierto, pero no solamente la sociedad, sino tu familia es un caos. Mi vida es un caos. La iglesia no tiene límites. Si no nos definimos, si no hay un árbitro, vamos a estar en caos. Y quiero decir, hermanos, tristemente, que en muchas iglesias está pasando esto. En muchas iglesias están viviendo un caos, porque la iglesia dice hasta aquí y pasan ese límite, se van hasta otro lugar. Y saben, hermanos, eso es lo que estaba pasando en Antioquía. Eso es lo que pasó. Llegaron esas personas, llegaron los judíos, modificaron las reglas, quitaron al árbitro. Y en la iglesia hubo tal confusión, hubo tal caos y tanta división, que entonces los hermanos tuvieron que ver en qué consiste el problema. ¿En qué consistía este problema? Vamos a dar lectura al capítulo 15, versos 1 al 5. Sigan, por favor, en sus Biblias. Dice así. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaban diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, algo importante para entender el texto que hemos dado lectura es que todos estemos muy atentos. Vamos a ver que Pablo y Bernabé ya están un año, están en la iglesia. ¿Dónde? En Antioquía. Habían regresado a la iglesia de donde les habían enviado a predicar y estaban ahora gozando de los hermanos, disfrutando de la compañía de los hermanos. Estaban enseñando, estaban discipulando y de repente llegan a esa ciudad unas personas. Estas personas se acercan y dicen, nosotros somos creyentes. Dicen, estamos viniendo de visita. Vamos a estar por un tiempo. Queremos compartir con la iglesia. Queremos visitar a la iglesia. Entonces estos judíos, terminando la reunión, reunidos en el patio, tomando cafecito con queques, comienzan a hablar a los hermanos y les preguntan, ¿ustedes son cristianos? Y los hermanos responden, sí, somos cristianos. Y ellos decían, qué bueno, nos alegra mucho que sean creyentes en el Mesías. Eso es lo mejor que hicieron. Pero estos judíos comenzaron a enseñar que había algo más que había que hacer para ser salvos completamente. Ellos les decían, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Ahora una pregunta, ¿qué estaban haciendo estos hombres? ¿Qué estaban haciendo? Estos judíos estaban modificando las reglas, estaban quitando al árbitro, estaban poniendo sus propias reglas. Entonces, hermanos, es tan comprensible que en esa iglesia hubiese tanta confusión, tanto caos, tanta división. Pero quisiera que veamos un detalle importante. En el capítulo 15, verso 24. Vean lo que dice, capítulo 15, verso 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Eso dice, este grupo de personas que habían llegado a la iglesia no tenían autorización de los líderes de Jerusalén, no tenían.
Llegaron, querían pertenecer a la iglesia, querían enseñar, pero cuando les preguntaban, ¿quién es tu pastor? ¿Cómo respondían ellos? Decían, mi pastor es el Señor Jesús. Y cuando le preguntabas, ¿cuál es tu iglesia? Ellas decían, la iglesia universal. Ustedes, hermanos, saben que en este mismo tiempo pasa lo mismo. Tal vez has escuchado, tal vez conoces a alguien. Hay muchos, entre comillas, creyentes que los domingos se sientan en su casa y consumen, miran predicaciones por YouTube. Ellos no tienen un pastor, no tienen una iglesia local. Ahora es lícito hacer esto siempre y cuando sea algo justificado por enfermedad, entonces sí puedes conectarte. Pero aquellos que están fluctuando y dicen, hoy me conecto, no me conecto, hoy domingo voy a ir a la iglesia, si las cosas salen bien, esos no. Hechos capítulo 15 nos muestra muy bien cuál es el orden bíblico, hermanos, para solucionar los problemas. ¿Había problemas doctrinales? Sí. Y era un problema primordial esto de la salvación. La iglesia envía representantes a los ancianos, están con los apóstoles, ellos se reúnen y después de estudiar enseñan a la congregación. Ese es el orden. Hermanos, cada cristiano, cada creyente debe ser un miembro de una iglesia local, debe estar bajo la autoridad y cuidado de un pastor. Dios no aprueba un estilo de vida que estén solitarios, porque ese es un peligro para la salud espiritual. Cuando escuchas las enseñanzas de alguien que no conoces, cuando escuchas las enseñanzas de alguien que no tiene sana doctrina, vas a tener altibajos en tu salud espiritual. Ya no vas a estar atento, ¿no? Y eso es lo que deberíamos estar haciendo nosotros, tener mucho cuidado. Porque entendemos que si escuchamos falsa doctrina, vamos a equivocarnos. Pero ¿cómo vamos a saber qué es una falsa doctrina si no estudiamos, si no conocemos, si no estás atento a lo que dice la iglesia? Por eso es importante tener una iglesia local donde reunirte. Ahora entendemos que había gran conflicto, un conflicto muy grande. Estos judíos estaban enseñando algo terrible. El verso 1 nuevamente, recuerden, dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice? No podéis ser salvos. Ahora, si nosotros recordamos el contexto, los capítulos anteriores, y hemos visto cómo Dios, en un acto de amor, unió a los gentiles y a los judíos para que sean un solo pueblo. Dios de ambos pueblos hizo uno solo, un solo pueblo que adoraba a un solo Dios, que adoraba a un solo Señor. Y ese era el plan, hermanos, de Dios desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. Dios comenzó con Israel y luego abrió la puerta a los gentiles, a todo el mundo. Así que Dios estaba uniendo a las naciones a través del Evangelio, y eso hemos estado viendo en los anteriores capítulos. La vida, la muerte y resurrección del Señor estaba uniendo a los judíos y gentiles y así formar un solo pueblo. El verso 3 dice que Pablo y Bernabé, es el 2, ellos habían escuchado y estaban enojados por lo que estaba pasando. Habían contendido con estas personas. Y la gente que estaba en la iglesia, en ese lugar, enviaron a Pablo y Bernabé hasta Jerusalén. Claro, ellos tenían que viajar. Y cuando estaban viajando, ellos llevaban ese mensaje por las ciudades que iban pasando. Ellos contaban cómo Dios había abierto la salvación a los gentiles. Y saben, todo era bueno, todo era algo especial cuando le contaban esto. Pero de repente, como siempre hace el enemigo, para estropear todo lo que es bueno, hace mentiras. Y te vuelvo a decir, hermano, cuando el diablo, el enemigo, quiere estropear, quiere dañar, quiere desordenar la vida de una iglesia, de una familia, introduce medias verdades, pone mentiras y así de esa forma establece caos. Ahora, ¿cuál es la mentira que estaban introduciendo en esta iglesia? Ya lo hemos visto. La mentira era, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Ahora, ¿qué es esto de la circuncisión? La circuncisión era el corte que todos los varones judíos recibían en el prepucio al 8º día de nacer.
Y esa era una señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Y saben, esto lo pueden leer en el capítulo 17 de Génesis. Así que ese grupo, ¿no?, llega, están en la iglesia, están compartiendo, ven a muchos gentiles y ellos dicen, veo que aquí hay muchas personas que no son judíos. ¿Y están circuncidados? Y les respondían, no, nosotros somos gentiles. A nosotros no nos circuncidan cuando somos niños. Entonces estos judíos les contestaban, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Hermanos, esta terrible herejía estaba avanzando como un cáncer por diferentes congregaciones. Si nos damos cuenta ahora, ya estaba en Jerusalén, había llegado hasta Antioquía. Y seguramente por donde ellos iban, siempre estaban llevando esto, ¿no? Siempre estaban introduciendo este tipo de herejía. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta quiénes son falsos maestros, quiénes te enseñan sin conocer de la Biblia. Van a la iglesia, tratan de dividir, enseñan algo que no es bíblico, entran en conflicto, pero ellos no hablan solamente de la circuncisión, no están hablando solamente de eso. Dice, tienen que guardar la ley, tienen que guardar los ritos, tienen que celebrar la Pascua, guardar el sábado. Ellos estaban poniendo reglas, nuevas reglas. ¿Sí? Les estaban diciendo, si hacen estas cosas, van a ser salvos. Hermanos, el problema fue muy difícil, ¿cierto? Pero el capítulo 15 nos muestra ese orden para solucionar los problemas que surjan dentro de la iglesia. Y por esta razón, ya hemos visto el conflicto y ahora vamos a ver que tiene que haber una reunión. ¿Ya? Una reunión. Versos del 6 hasta el 18 vamos a dar lectura. Por favor, dice así. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace un tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban grandes señales y maravillas que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, respondiendo, diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo haré volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Pablo y Bernabé eran representantes de la iglesia de Antioquía. En su viaje tenían que hacer diferentes escalas, y por lo menos ellos pararon en Fenicia y Samaria. Eso es lo que nos dice la Biblia. Ya hemos visto que ellos hablaron cómo Dios estaba salvando igualmente a los gentiles. El verso 3 dice que cuando la gente que escuchaba esta noticia les causaba gran alegría. Pero en Jerusalén, hermanos, había un grupo que no se alegraba, que no estaba celebrando la salvación. Ellos no celebraban nada de esto, porque Dios, por pura gracia, había alcanzado a los gentiles. Los fariseos estaban enojados y dijeron, es necesario que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Así que, tanto los judíos que llegaron a Antioquía como los fariseos en Jerusalén estaban enseñando que la salvación se obtenía por medio de la fe en Cristo más obras humanas. Cristo más la circuncisión, Cristo más la ley de Moisés.
Entonces, claro, los ancianos, los apóstoles en Jerusalén escucharon, se reunieron inmediatamente para tratar el asunto y no quiero que olvidemos esto. Es la primera asamblea, el primer concilio de la historia de la iglesia. Ahí se reunieron muchos líderes. Entendieron que tenían que establecer las reglas del juego, ¿sí? Porque estaba en peligro el mensaje del Evangelio. No lo olviden, hermanos. Los líderes de la iglesia se reunieron para proteger, para defender la hermosura, la gloria del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y de igual manera, hermanos, todos nosotros, debemos luchar, ¿no? Debemos pelear. Incluso vamos a sufrir por defender el Evangelio. Si alguien ataca el Evangelio, si atacan las doctrinas fundamentales del cristianismo, nosotros tenemos que levantar nuestra voz. Tenemos que afirmar lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. Ahora, es verdad, tenemos que ser humildes, dóciles, pacíficos, todo lo que dice la palabra de Dios, pero si hay hombres que están enseñando, si hay hombres que están atacando el Evangelio, tenemos que defenderlo. Tenemos que levantarnos y defenderlo. Entonces, hermanos, los líderes se reunieron, querían defender la doctrina, querían proteger el Evangelio. Y eso siempre depende de las Escrituras, porque las Escrituras son el fundamento para nuestras vidas. La Escritura, dice la palabra de Dios, es inspirada por Dios y es útil para todos los asuntos del alma. Y nos enseña que la salvación es por la gracia, por medio de la fe, que solo hay un solo Señor, Jesucristo, es el que salva. Pero el grupo de los judíos estaba haciendo ineficaz la obra de nuestro Salvador. Estaba diciendo que la obra del Señor Jesucristo no era suficiente. Ellos estaban enseñando que la salvación se obtenía por medio de otras cosas. Cristo más la circuncisión, Cristo más ley. Hermanos, nosotros sabemos que la salvación se obtiene a través de la fe en el Señor Jesucristo. Él salva y nada más, no necesitamos nada más. La obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario fue algo eficiente, fue algo suficiente, eficaz. Sin embargo, tristemente debemos decir, hermanos, que muchos cristianos, muchos creyentes, todavía dudan de su salvación, todavía dudan. Están fluctuando entre si son salvos o no son salvos. No están seguros de que han recibido la salvación. Ellos piensan que pueden perder su salvación. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estos cristianos viven con la duda? ¿Por qué? ¿Saben? Están dudando porque se miran a ellos mismos, ¿sí? Están poniendo atención a ellos mismos, confían en sus obras, en lo que pueden hacer. Y no están mirando a ese Dios grande, a ese Dios glorioso, soberano, aquel que nos amó, al autor de todas las cosas. No miran a Él. Hermanos, podemos tener calma, podemos tener seguridad en saber que todo está bajo el control de Dios y que todo lo que pasa en nuestras vidas sucede en su hermoso plan. Esa es nuestra tranquilidad. Ahora, hay dudas, es cierto. La salvación no se obtiene por Cristo más las obras. La salvación no se obtiene por Cristo más las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? La oración, leer la Biblia, ofrendar, asistir a una iglesia. No se salva un creyente por hacer estas cosas. Cristo más oración, no. Cristo más la Biblia, tampoco. Cristo más ofrendar, Cristo más asistir a una iglesia. Eso no te salva. La salvación no se obtiene por Cristo más el bautismo. Tal vez alguien está pensando, yo creía que sí, que tenía que bautizarme para ser salvo, pero no es verdad. Un ejemplo. El ladrón en la cruz, ¿se bautizó? El ladrón en la cruz hizo las disciplinas, ¿pudo practicar las disciplinas espirituales? No. ¿Pudo leer las escrituras? ¿Le dio tiempo para hacerse miembro de una iglesia, asistir? ¿Él hizo buenas obras? No. Él solo tuvo que declarar, afirmar que Jesús, el Cristo, era su Señor. Este varón, estando en la cruz, simplemente recibió el don de la fe, el regalo de la fe de Dios,
Y con eso obtuvo la salvación. Nada más por creer en el Señor Jesucristo y su obra. Saben, hermanos, la salvación es un regalo, es un don de Dios. La salvación es por gracia, por pura gracia. Somos salvos por medio de la fe. Y esto no procede de nosotros mismos. Hermanos, nosotros no tenemos la capacidad para salvarnos. Esto es un regalo de Dios. La salvación no es el resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Porque saben, hermanos, si cualquiera de nosotros, tú o yo, pudiésemos colaborar un poquito en nuestra salvación, nosotros vamos a reclamar, vamos a querer los aplausos, vamos a querer el reconocimiento. Vamos a decir, Señor, sí, tú has hecho todo, pero yo también he hecho mi parte. ¿Recuerdas cuando tú me dijiste que crea? Yo obedecí, así que yo tengo parte en la salvación. Y no es así, hermanos, porque eso es vanidad del hombre, es mérito del ser humano y eso no va con la obra del Señor Jesucristo. Cuando el hombre quiere agregar, cuando el hombre quiere añadir a la obra del Señor Jesucristo la circuncisión, obedecer la ley o cualquier otra obra humana, es anular, es negar a Cristo Jesús, a nuestro Salvador. Él lo hizo todo completo, todo perfecto y negamos eso. Confiar en cualquier obra del hombre, cualquier obra, es como construir un puente hacia el cielo, con 99% de la obra del Señor Jesús y un 1% del ser humano. Seguramente que ese puente se va a romper, seguramente. No sirve ese puente. Así que nosotros, hermanos, creemos que la salvación se obtiene a través de la fe en Cristo Jesús y nada más. Pero ahora pensando en eso, les pregunto, ¿por qué puede haber confusión? ¿Por qué? ¿Por qué pueden pensar que no es 100% la salvación de Dios? ¿Por qué algunos quieren añadir algo más para ser salvos? ¿Por qué? Porque están confundidos. Han sido enseñados mal. Han recibido un evangelio equivocado, diferente, aguado. Entonces nosotros debemos aclarar. Debemos explicar qué es el evangelio. Hermanos, vamos a decir qué no es el evangelio primero. ¿Qué no es? El evangelio no es un conjunto de normas. El evangelio no es un conjunto de leyes. El evangelio no es una lista de consejos que Dios envía desde el cielo al ser humano para que obedezca o también para que los rechacen. El evangelio no es una lista, hermanos, de prohibiciones. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Eso no es evangelio. Y saben, hermanos, quiero decirles algo. Quiero darles un consejo práctico para todos los que estamos aquí en la iglesia, la comunidad. Debemos tener mucho cuidado en cómo presentamos el evangelio. Tal vez estamos presentando el evangelio como una lista de prohibiciones y eso nos va a hacer caer en el error. A veces cuando nosotros compartimos el evangelio y nos acercamos, por ejemplo, a un compañero de trabajo, a un compañero de estudio, a algún familiar, a gente que no conoce el evangelio, ¿no? A gente que no conoce el evangelio y le decimos, cuidado, tú no puedes fumar por si acaso. Tú no puedes ir vestido así a la iglesia. Tú no puedes salir a bailar. No puedes emborracharte por las noches. Y cuidadito, creo que estás comenzando a venir a la iglesia, ¿no? Cuidado, si estás conviviendo con una persona, tú sabes que no puedes tener una relación así. Hermanos, eso no es evangelio, no es evangelio. Pero tristemente nosotros presentamos el evangelio diciendo esto. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. No es evangelio. Y saben, hermanos, yo confieso que en algún momento de mi vida, por ignorancia, he presentado así el evangelio. Y yo creo que muchos estamos fallando, porque no estamos sabiendo presentar bien el evangelio. Una vez más les recuerdo, hermanos, si vienes a la iglesia, ¿no? Y no puedes hablar con ese vocabulario. No podemos decir eso, les recuerdo eso, que no podemos decir que si vienes a la iglesia no puedes hablar con ese vocabulario, no puedes hablar palabrotas. Si vienes a la iglesia no puedes fumar. Y si fumas, intenta hacerlo allá en la esquina para que nadie te vea. Eso no es evangelio.
El Evangelio no es como una señora que conocí, que cuando vio a una mujer que entró por primera vez a la iglesia con un escote y con una falda muy corta, ¿qué piensan que hizo esa hermana? ¿Qué piensan que hizo? Después de terminar el culto, se acercó a esa mujer y le dijo que no viniera así vestida a la iglesia. Eso no es evangelio, hermanos. Ahora, si tu primo, si algún amigo se acerca a la iglesia, quiere venir, viene con su pareja, pero su pareja no están casados, y le decimos, tienes que tener cuidado, tienes que dejar esa relación, está equivocada. Eso no es evangelio, no es evangelio. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado en cómo presentamos el evangelio. Tal vez lo estamos haciendo como normas, como una lista de prohibiciones, porque existe el peligro, hermanos. Que la gente, que las personas que están viniendo a la iglesia, piensen que Dios va a estar contento con lo que ellos hacen. Y lo peor, pueden pensar esta gente que Dios los va a aceptar porque van a poder cambiar. Y eso no es el evangelio. No es el evangelio. No es el evangelio, hermanos, por si acaso. En el tiempo del Señor Jesús había un grupo que se les llamaba fariseos. Los mismos que están apareciendo en el libro de los Hechos. Este era un grupo de religiosos. Los fariseos eran expertos en la Biblia, ¿no? Ellos enseñaban, transmitían el mensaje. Pero cuando hablaban con ese fariseo, ¿no?, te hacían sentir mal, ¿sí? Te decían, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Así que escuchar a un fariseo era algo angustioso, asfixiante para las personas. Ellos eran tan religiosos, pero tan legalistas, que cuando el Señor se encontraba con ellos, hacía referencia de ellos usando unas palabras. ¿Saben qué les decía el Señor a estos fariseos? Hipócritas. Eso les decía. Cuando Él hablaba con los fariseos, hablaba bien claro, ¿no? Y les decía a las multitudes, ¿ven a estos hombres? ¿Ven a esos que están con la Torá, con sus escrituras? Y la gente decía, sí, los vemos. Son unos hipócritas. Y sus discípulos les decían, Señor, Jesús, Maestro, ¿qué estás haciendo? No digas eso, te estás metiendo en un problema con esta gente, es muy seria. Hermanos, la palabra hipócrita es muy interesante. Los hipócritas eran actores de teatro. Si tú vivías en ese tiempo y eras un actor, eras un hipócrita. ¿Sabes por qué? Porque según el papel que te dieran en la obra de teatro, te ponías una máscara. Tal vez de alegría, tal vez de tristeza, tal vez de asombro, y actuabas con ese papel. Era un hipócrita. Así que el Señor Jesús miraba a los fariseos, les decía, hipócritas, quítense esas máscaras. Ustedes sí tienen apariencia de piedad. Les encanta hacer oraciones largas, ponen cara de ser buenos, pero por dentro están podridos. Dejen de ser hipócritas, quítense la máscara. Eran unos farsantes, eran unos mentirosos, tramposos. Y con todo respeto, hermanos, con todo respeto, pero con la realidad del Evangelio. Debo decir que muchas veces en las iglesias, en nuestro tiempo, podemos encontrar hipócritas. Quizás conoces a alguno. Va a la iglesia, saluda, viene con su Biblia, canta, levanta sus manos, parece que todo está bien. Pero cuando está en su casa, es otra persona, irreconocible. Es un hipócrita. Hay muchos padres que actúan, no tratan bien a sus hijos, pero al llegar a la iglesia están sonriendo, como si todo estuviese bien. Están actuando, son unos hipócritas. Pero saben, hermanos, el Señor Jesús no quiere que vivan así. No quiere que vivan de esa manera. El Señor Jesús no ha venido a destruir. Más bien el Señor Jesús quiere darte vida nueva. Quiere que te quites esa máscara, ¿no? Que pidas ayuda. El Señor quiere y puede sanarte. Hermano, la falsa religión enseña y dice, haz esto y vas a ser hijo de Dios. En serio, haz esto y vas a ser salvo.
Pero ese no es el evangelio, no es el mensaje del evangelio. El verdadero evangelio, hermanos, por el contrario, dice, el Señor se acerca y te dice, yo voy a venir a ti, yo te voy a salvar, yo voy a hacer una obra dentro de ti, yo te voy a transformar desde adentro hacia afuera. Entonces, cuando yo te cambie, cuando yo haga esa buena obra en ti, vas a poder hacer mi voluntad. Vas a poder hacer mi voluntad. Entonces, debemos recordar, hermanos, que cuando presentamos el evangelio a una persona, cuando nosotros presentamos, no hay que mirar sus ropas, no hay que mirar sus actitudes, no hay que mirar sus palabras, no hay que ver sus vicios, no hay que ver las cosas externas. Y si vemos esto, hay que ponernos en su lugar. Debemos tener paciencia, porque en otro tiempo también éramos igual que ellos. También éramos igual que ellos. Porque la verdad es que el corazón de esa persona no está bien, no está bien. Todavía está lleno de pecado, está necesitado de salvación. Pero nosotros muchas veces somos inflexibles. Todos somos muy legalistas, a veces. Y nos equivocamos. ¿Y saben qué es lo que estamos esperando? ¿Saben qué es lo que queremos cuando predicamos de esa manera? Nosotros queremos ver cambios externos. Queremos que se transforme el envoltorio para que parezca que es cristiano. Entonces le decimos, no hagas esto, no hagas. La persona trata de no hacer, entonces decimos, sí, es cristiano. Pero nosotros estamos dando el evangelio equivocadamente. Queremos ver cambios. Y cuando nosotros comenzamos a decirles estas cosas, y estas personas que han llegado a la iglesia no son cristianos, se comienzan a ahogar, se asfixian, se sienten incómodos. Y cuando ya no pueden, abandonan, se van. Ya no quieren saber nada del cristianismo. ¿Saben, hermanos? Ese no es el mensaje. No es el mensaje de Dios. Más bien nosotros tenemos que orar para que Dios cambie esa vida y que el Espíritu Santo entre, penetre a sus vidas y que limpie desde adentro hacia afuera. Hacia afuera, porque no es importante lo que miramos, lo importante es lo que sale. Debemos orar para que estas personas que vienen a la iglesia buscando del Señor pasen de muerte a vida. Que Dios cambie su corazón de piedra en un corazón nuevo. Y hermanos, seguramente que al pasar el tiempo nosotros hemos podido ver este tipo de cambios, ¿cierto? Y este tipo de cambios, por si acaso, no lo hace el hombre, no lo hace el pastor diciendo no hagas esto y aquello, lo hace el Espíritu Santo. La persona, varón o mujer, a solas con el Señor, empieza a cambiar. Y cuando tú le escuchas hablar y ella te dice o él te dice, he dejado tal cosa, he dejado la otra cosa. Y le dices, ¿cómo has hecho esto? Dice, he entendido lo que Dios me ha dicho. He entendido que yo estaba mal. Y eso solo lo puede hacer el Señor, nadie más. Entonces, hermanos, nosotros debemos orar para que el Espíritu Santo haga una obra profunda en el corazón donde ninguno de nosotros puede llegar. Debemos alejarnos de la falsa religión. Debemos huir de la hipocresía. Ahora, si hay alguien aquí que el Señor le ha hablado y dice, yo tengo 3 máscaras. 3 máscaras. Uno, cuando la que me pongo en mi casa. Otra, la que me pongo en el trabajo. Y otra máscara, la que me pongo aquí los domingos. Entonces, hermano, hermana, pide ayuda. Abre tu corazón con alguien confiable, con un creyente maduro, crecido. Y dile, así soy, estoy luchando con esto. Estoy luchando con esto. Ora por mí, ayúdame. Debemos pedir ayuda. Ahora, hemos visto lo que no es el Evangelio. Ahora nos toca ver qué es el Evangelio. Lo que sí es el Evangelio. Ahora, la palabra Evangelio se traduce como buena noticia. Son 2, es un solo término, está compuesto. Eu y ángelos. Es una buena noticia, un buen mensaje. Cuando uno de nosotros hablamos con una persona y compartimos el Evangelio y le decimos que no puede fumar, que no puede ir a la discoteca, que no puede mentir, esa no es una buena noticia para ellos.
Todo lo contrario, hasta parece que le estás maltratando. ¿Sabes por qué? Porque esa persona quiere hacer todo eso. Esa es su vida. Entonces tenemos que presentar la buena noticia. Y la buena noticia es que Cristo, el Rey, ha venido a salvarnos. Que Cristo, el Señor, ha venido a morir por nuestros pecados. Ha venido a hacernos libres. Esto sí es una buena noticia. Ahora, algo interesante, hermanos. Esto es interesante porque la gente de esa época entendía la palabra evangelio como un anuncio de algo que ya había sucedido. De nuevo, la gente de esa época entendía la palabra evangelio como un anuncio de algo que ya había sucedido y que cambiaba el rumbo de la historia. Es un buen detalle. El evangelio era anunciado. ¿Sí? Por ejemplo, si tú y yo vivíamos en un país gobernado por un rey sumamente malo, muy malo, y ese rey moría y entraba uno bueno, ese era el evangelio. Esa era una buena noticia que cambiaba la situación del pueblo. Todos nosotros somos prisioneros, somos esclavos, viviendo en un reino. Y de repente viene otro rey, conquista, nos hace libres. Viene un pregonero y dice, ahora son libres. Eso es evangelio. Eso es una buena noticia de alguien que ha hecho algo a tu favor. Y eso ha cambiado el rumbo de tu vida, la situación de tu vida. Eso es evangelio. Es la buena noticia del Señor Jesús. La buena noticia del Rey de Reyes que ha venido hasta la tierra para hacer algo en nuestro favor. Y eso ha cambiado nuestra vida. El Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él se levantó triunfante de la muerte sobre todos sus enemigos. Y ahora ya no hay más condenación para aquellos que hemos creído, sino más bien tenemos gozo eterno. ¿Saben, hermanos? Esta es la verdad, esta es la buena noticia. Y nosotros debemos repetir esta noticia. El Señor Jesús ha venido, Él ha ocupado nuestro lugar. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él ha cargado con nuestra miseria. ¿Por qué lo ha hecho? Por pura gracia, por amor. Entonces ahora tenemos paz para con Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ese es el evangelio. Él ha muerto por nosotros. Y no solamente ha muerto, ha resucitado. Y no solamente ha resucitado, está sentado en su trono. Ese es el mensaje que nosotros deberíamos de estar predicando. Ese es el mensaje que deberíamos de compartir con nuestro vecino, con nuestro amigo, con nuestro compañero de trabajo, con el de estudio. Ese es el evangelio. Y saben, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos de Dios, es el Espíritu Santo el que toca el corazón de esa persona. Es el mensaje obrando en ese hombre, en esta mujer, entrando en su interior. Y recién cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de esta persona, hace una obra de dentro hacia afuera, no exteriormente, no exteriormente. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué buena noticia! Muestra su amor. ¿Cuándo muestra su amor? ¿Cuándo? Cuando éramos pecadores. Cuando éramos pecadores. Él no te dijo, primero tienes que cambiar. Primero tienes que venir a la iglesia, primero tienes que diezmar, primero tienes que ofrendar. No dice nada de eso. Cuando nosotros estábamos sin esperanza, destituidos, alejados de Dios, perdidos, cuando nosotros vivíamos en pecado, Él vino y dice, yo te amo, ahora vas a ser mi hijo, yo voy a hacer una obra en tu corazón y lo que yo haga adentro, tú lo vas a poder mostrar afuera. ¿Cuándo cambias? ¿Cuándo dejas de hablar palabrotas? Cuando el Espíritu Santo obra en tu vida. ¿Cuándo te vistes de buena forma? Cuando el Espíritu Santo obra en tu vida. ¿Cuándo haces las cosas? Cuando oras, estudias y aprendes. Cuando el Espíritu Santo obra en ti. No para ser cristiano. Él ya te ha hecho cristiano. Él ya te ha hecho hijo de Dios. Y eso es lo que estaba tratando la asamblea, el concilio en Jerusalén.
Y Pedro se levantó, tomó la palabra, ¿no? Y dijo, yo soy testigo de lo que Dios ha hecho. No hay acepción de personas. Yo lo pude comprobar. Recuerden, yo era el más duro. No quería saber nada de los gentiles. Pero el Señor me visitó. El Señor me transformó de dentro hacia afuera. Me dio gracia. A mí me ha mostrado Dios que no llame a ningún hombre inmundo. Así que Dios está salvando a judíos, está salvando a gentiles por pura gracia. Y cuando los gentiles creyeron, el Espíritu Santo descendió donde ellos, entró en la vida de ellos, ha purificado sus corazones a través de la fe, no a través de las obras. Y Pedro les pregunta en el verso 10, si pueden ver el verso 10, dice, una pregunta profunda y sincera. Ahora, nosotros le vamos a pedir a los gentiles que lleven esa carga que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Nosotros le vamos a decir eso. Porque nosotros, los judíos, sabemos que la ley te asfixia, te ahoga. Cuando nosotros tratamos de hacer cosas para salvarnos, seguramente que no lo podemos lograr. Ahora, ¿le vamos a pedir que cumplan la ley también a ellos? ¿Les vamos a poner ese yugo a los gentiles? Entonces, pregunta, hermanos, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? La ley tiene varios propósitos. Vamos a ver algunos. La ley muestra la tremenda santidad de Dios. Nos muestra ese Dios grandioso. Cuando nosotros leemos la ley, su palabra, todo, al hombre solo le queda decir, Dios, tú eres grandioso. Tú eres santo, 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 eres santísimo. Pero cuando el hombre lee la ley para él como un espejo, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no mentirás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio. ¿Qué hace la ley? ¿Qué hace la ley? Nos muestra que somos pecadores, los más grandes pecadores del planeta Tierra. Eso hace la ley. Muestra la santidad de Dios, muestra tu pecaminosidad. Y el hombre dice, estoy perdido. Oh, estoy perdido. No puedo hacer nada para satisfacer a Dios y menos para salvarme. Una vez más, hermanos, la ley muestra a Dios, a nuestro Dios grandioso, su santidad. Por el otro lado nos muestra al hombre perdido en su pecado y nos muestra la ley que debemos ir a la cruz de Cristo porque es el lugar donde vamos a ser salvos. Es el lugar donde vamos a ser salvos. Nos conduce, nos lleva hasta el Señor, porque Él es el que ha cumplido la ley. Él es el ser más perfecto que ha venido para salvarnos, para librarnos del yugo de la ley. Esas son buenas noticias, hermanos. Él lo hizo todo. Tenemos que poner nuestra fe, confiar en Él y vamos a ser salvos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora sí, tenemos que estar de acuerdo que había muchas dificultades, ¿no? Había muchas dificultades. Por ejemplo, cuando los gentiles se convertían, traían ciertas prácticas debido a la libertad de conciencia que tenían ellos. Ellos no sentían que lo estaban haciendo mal, pero los judíos, a ellos les estaban afectando. ¿Sí? A ellos les afectaban. Entonces, en el concilio, Jacobo se levanta y dice que hay dos cosas importantes. No vamos a poner la carga a los gentiles. No les vamos a poner carga. No tienen que circuncidarse. Y a los gentiles les pide que no sean de tropiezo para los judíos. Los gentiles, por amor a sus hermanos judíos, debían de abstenerse de varias cosas, de varias prácticas que estaban afectando la armonía de la iglesia. Le pidieron a los gentiles que se aparten de la idolatría. Fuera ídolos, solo el Señor. Y esto se refiere a los alimentos que eran ofrecidos a los dioses paganos. Hace 2000 años atrás, la gente sacrificaba a un animal. Y cuando lo sacrificaban, lo hacían a un ídolo. Hacían un culto, ¿no? Después de que hacían el culto, llevaban el animal a la carnicería, lo cortaban por pedazos, troceaban y lo vendían. Para los gentiles no había problema comer de ese animal. Pero ningún judío podía comer de esto. Ningún judío que se precie de ser judío
iba a comer algo sacrificado a los ídolos. Y eso es lo que le pide el concilio a los gentiles, que tengan cuidado. Pero también les pide que se aparten de inmoralidad sexual. Esto ya no depende del contexto, ¿no? Ya no depende del contexto. La Biblia dice, huye de la inmoralidad sexual, huye de la fornicación. Porque en aquella época los gentiles venían de esto, ¿no? Venían de orgías, habían templos con prostitutas, ahí iban, hacían su fiesta. Pero ahora habían llegado al pueblo de Dios y todo eso se acabó. Ellos tenían que evitar todo esto. Nadie podía meter a una prostituta en una iglesia, nadie. Y eso también es para nosotros, ¿no? Para este tiempo. Así que los del concilio piden esto. También piden que dejen de comer animales ahogados y de animales que contengan sangre. Y saben, todo eso apuntan a las dietas, a las leyes dietéticas que tenían en el Antiguo Testamento. Son un montón, hermanos. Cómo vestir, cómo hacer cosas de la higiene. Había leyes para todo respecto a los animales. Y eso era en un momento muy puntual, ¿no? Era de mucha sabiduría porque Dios estaba cuidando a una nación en el desierto, en medio de un desierto, y tenían que cumplir con todo eso. Y sí, hay cosas concretas que nos dice Levítico, ¿no? Nos dicen cómo tenían que matar al animal. No podían ahogarlo. Había un proceso donde tenían que vaciar literalmente toda la sangre de los animales. Y detrás de todas estas enseñanzas estaba la ley del amor, de la conciencia. Ellos tenían que tener mucho cuidado. Así que también nosotros debemos tener cuidado, hermanos, de amarnos, de respetarnos, de intentar escuchar, de no ser tropiezo el uno para el otro. En conclusión, hermanos, vemos estos temas que se habían visto en la primera asamblea, en el primer concilio. Hemos visto la suficiencia de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero evangelio y la importancia de cuidar nuestra salud espiritual en la iglesia. El versículo 31 dice que cuando llegó la carta que habían enviado los de Jerusalén después del concilio, la gente que recibía se regocijaba, se alegraba por la consolación. Tuvieron alegría, gran consuelo. Y espero eso, que la palabra de Dios nos traiga alegría y gran consuelo. Y si hay alguien aquí que está todavía viviendo, dando la espalda al Señor Jesucristo, quiero decirte que la salvación es por la gracia, solamente por la gracia. Si hay alguien que no tiene al Señor Jesús como Señor de su vida, hay que darle la mejor noticia de todas. El Señor Jesucristo murió por tus pecados. No tienes que hacer ningún tipo de obras para salvarte, ninguno. Él ya lo hizo todo. Dios te ama de tal manera que hoy estás aquí para que escuches este mensaje. No tienes que hacer nada. Él se abrazó a la cruz por amor a ti. Lo único es arrepiéntete de tus pecados. Dile al Señor, te necesito y vas a ser salvo. Y si ya eres salvo, si ya somos salvos, debemos alegrarnos, debemos celebrar, cantar, expresar esto con agradecimiento al Señor, porque nos ha salvado por pura gracia. Y lo último, hermanos, como hermano, como un amigo, como pastor de la iglesia, les pido que todos nosotros cuidemos la doctrina, que cuidemos el evangelio, que defendamos el evangelio, que cuidemos la unidad, la ley del amor en nuestras vidas, para que cuando las personas vengan, nos visiten, entren hasta este lugar, vean y digan, ahí está Dios, ahí leen la Biblia, ahí estudian. Debemos cuidarnos, hermanos. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por este tiempo que nos das en tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias por tu evangelio. Gracias por salvarnos. Gracias porque tú has hecho todo, Señor. Y nosotros hemos recibido tu salvación por pura gracia. Padre, ayúdanos a ser mejores hijos tuyos. Transforma nuestras vidas desde adentro, Señor, para que nosotros podamos reflejar tu amor y todo lo que haces en nosotros. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.